Hola, buen día. Universidad de TAC, Ciencias de la Salud. Estamos en licenciatura en Enfermería. El curso es de Epidemiología y Bioestadística. Soy el profesor Octavio Fonseca Ramos. Bueno, voy a explicar un poquito uno de los dos ejercicios que se hicieron la vez pasada. Solo uno de los dos. Es el problema de el peso de los niños de tercer grado de primaria. En este caso lo estoy mostrando ya con los datos ordenados. Ya están organizados de manera ascendente del más chico al más grande. Ese es el primer paso. El segundo paso, como decía el PDF que les envié junto con los problemas, era calcular el rango. El rango solamente es la resta del valor mayor menos el valor menor. 31 menos 17, el rango es 14. En segundo lugar, necesitamos determinar el número de clases o intervalos. Intervalo es lo mismo que una clase. Cada uno de los grupos que estamos haciendo de los objetos de nuestra colección. Ajá. Entonces, de acuerdo con esto, ustedes podían ver en la tabla del PDF que ese número de intervalos o clases tendría que estar entre 5 y 7. Además, la otra opción para calcular era la regla de Sturges. Ahí está la fórmula. En este caso da 6.09, que se redondea a 6 intervalos. Queda perfecto entre 5 y 7, entonces queda 6 intervalos. Después se calculaba la amplitud de cada uno de esos intervalos. Solamente hay que dividir el rango entre la K que acabamos de calcular, es decir, el rango que es 14 y el número de intervalos que son 6. 14 sobre 6 da 2.33, que redondeamos a 2.5. Y después se proponen estos intervalos o estos límites. Recuerden que se están proponiendo semiabiertos. Es decir, el primer valor sí está dentro del intervalo, pero el segundo valor no queda dentro del intervalo. ¿Qué significa esto? Lo que dice ahí. Por ejemplo, el primero comienza en 17 y termina antes del 19.5. Antes del 19.5. El segundo inicia en 19.5 y termina antes del 22. Es decir, si hubiera valores, por ejemplo, de 21.9, sí entrarían en el segundo, pero el 22 no entra en el segundo. Y así. Y esa es nuestra tabla. Vean los intervalos. A eso es a lo que me refiero. El primero empieza en 17. El valor, aquellos valores iguales a 17 sí entran en el primer intervalo, pero aquellos valores iguales a 19.5 no entran en el intervalo. Eso significa que sea semiabierto. Eso se indica con el corchete a la izquierda del 17 y con el paréntesis redondo a la derecha del 19.5. Siguiente hacia abajo. El primer valor, el límite inferior es 19.5 y luego el 22. Aquellos valores que sean exactamente igual a 19.5 o mayores sí entran, pero no deben de ser iguales que 22, de 22 para abajo. 21.9, 21.99, si hubieran, sí entrarían en el segundo, pero el 22 no, y así. Y en este caso la X, la segunda columna que tiene una X en el encabezado, se llama marca de clase, que no es otra cosa más que el punto medio entre cada uno de los dos límites del intervalo. En el primero, repito, el límite inferior es 17 y el segundo es 19.5. El punto medio entre estos dos es 18.25 y así. Después, simplemente contando, se obtienen las frecuencias absolutas. Se llaman frecuencias absolutas o simplemente frecuencias de cada uno de los intervalos. Para el primer intervalo tiene una frecuencia de 6, el segundo tiene otra frecuencia de 6, de 9, de 6, de 7 y de 1. Y en total nos tiene que dar la n o número total de elementos de nuestro conjunto que estamos analizando, que son 35. Siguiente. Después de completar la frecuencia absoluta, que en este caso en el encabezado tiene una f minúscula,
A continuación calculamos la frecuencia acumulada, que se describe con una F mayúscula. ¿Cómo se va haciendo esto? Simplemente se van sumando hacia abajo los valores de las frecuencias. El primer valor pues es 6. Más 6 que está abajo, 12. Más 9 que está abajo, 21. Más 6 que está abajo, 27. Más 7 que está abajo, 34. Más 1, 35. El último valor de la frecuencia acumulada debe de ser, siempre debe de ser igual al total de elementos de nuestro conjunto. La quinta columna se llama frecuencia relativa. Esta frecuencia relativa, si ustedes se acuerdan, se calculaba dividiendo cada una de las Fs minúsculas, entre el total. Vamos a dividir entre 35. 6 entre 35 y da 0.1714. Siguiente renglón es el mismo. Es la misma división, 6 entre 35, 0.1714. Tercer renglón, 9 entre 35, 0.2571 y así. Son divisiones entre el total de elementos de nuestra colección, que en este caso son 35, repito. Y hasta abajo, la suma o total nos debería dar exactamente 1. En este caso, pues las divisiones las estamos cortando, las estamos truncando. Entonces, 0.9998, pues es prácticamente 1. Se puede redondear a 1. Aunque no exactamente 1, 0.9998 se considera que es correcto, que es igual a 1. Y después, como la F mayúscula, aquí también la H mayúscula, son las acumuladas, que es ir sumando. 0.1714 del primer renglón, que para el segundo se sumarían los dos de arriba. 0.1714 más 0.1714 y nos da 0.3428. Y así se van sumando hacia abajo. Entonces, se suman los primeros tres y nos da 0.5999 y así hacia abajo. Nuevamente nos vuelve a dar al final 0.9998, que es el último renglón de la frecuencia relativa que está a la izquierda. Frecuencia relativa porcentual. La H minúscula se multiplica por 100, o lo que es igual, se recorre 2 lugares hacia la derecha el punto decimal, y en vez de que diga 0.1714, ahora dice 17.14. Y así para cada uno. Se recorre 2 lugares hacia la derecha el punto decimal, porque se está manejando como porcentaje. Y la porcentual acumulada, nuevamente es ir sumando, igual como se ha hecho en las otras dos acumuladas anteriores. F mayúscula es acumulada, H mayúscula es acumulada, y esta porcentual acumulada, que es la última columna, la octava, también se van sumando. En este caso tendría que darnos exactamente 100, pero bueno, es el mismo error. Como estamos truncando, no dan exactamente 100, pero dan 99.98, que bien se puede considerar correcto porque da casi 100. Listo. Después de haber hecho la tabla de las frecuencias que yo les acabo de mostrar, en la tarea se pedía que trazaran el histograma y el polígono de frecuencias en la misma gráfica. Ahí está. Cada una de las barras tiene la marca de clase. La primera barra tiene como marca de clase 18.25, la segunda barra 20.75, la tercera barra 23.25 y así. Y su altura es la frecuencia. 6, 6, 9, 6, 7, 1. Y el polígono de frecuencias, si ustedes se acuerdan del video que les dejé ver, solamente se unían los puntos medios de cada una. Finalmente, la ojiva de frecuencias acumuladas es, como dice el nombre, con la frecuencia acumulada. La primera marca de clase 18.25 tenía una frecuencia de 6.
La segunda, de 20.75, tenía una frecuencia de 6 también. Entonces se iban sumando. 6 más 6, 12. Por eso es que va hacia arriba. La siguiente tenía una frecuencia de 9. 12 más 9, 21. Y así, con las frecuencias acumuladas. Esas tres cosas, la tabla de frecuencias, el histograma con su polígono y la ojiva, era la tarea. Tenían que hacer esto para dos problemas. Aquí está. Esto es lo que tenían que hacer. Se los acabo de mostrar, pero aquí se los muestro ya en una sola diapositiva. Tabla de frecuencias y dos gráficas. Solo para que lo comparen con lo que hicieron ustedes. Solamente habría una nota, algún detallito que aclarar. Si ustedes, es que yo redondeé a 2.5 la amplitud de cada uno de los intervalos. Si ustedes trabajaron con 3, está bien, no es incorrecto. Es una situación estadística, también depende mucho de la decisión que tome cada una de las personas que está haciendo el análisis. Si ustedes trabajaron con 3, es correcto. No se preocupen por eso. ¿Sí? Bueno, listo. Gracias. Adiós.